Buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Penúltima jornada de trabajo de las mesas de diálogo que tendrán el evento de cierre el viernes a las 4 de la tarde en la Universidad Católica de Quito. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. En otro tema, se cumple un mes desde que entregó el Ejecutivo las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional. Ya les damos los detalles, revisamos más titulares de hoy. Aquí empezamos. El presidente Guillermo Lasso posesionó a Andrés Seminario como nuevo secretario de Comunicación de su gobierno. Ocupa el cargo en lugar de Leonardo Lasso, el tercero en 16 meses. Un nuevo cambio en su gabinete oficializó la tarde de este miércoles el presidente Guillermo Lasso. Andrés Seminario fue posesionado como secretario general de Comunicación de la Presidencia. Ocupará el cargo al que renunció hace unos días Leonardo Lasso. Los análisis no nos van a cambiar la realidad, pero debemos abrir espacio a esos puntos de vista, escuchando, debatiendo. Los pronósticos tienen su lado incierto, pero podemos reducir esa incertidumbre informando. Andrés Seminario es el tercero en ocupar este cargo en la Secretaría de Comunicación. Llega a este lugar luego de Eduardo Bonilla y también de Leonardo Lasso. El presidente Lasso aseguró que con este cambio cambiará también su estrategia de comunicación. Habló de la necesidad de difundir más sus obras y los proyectos en los que trabaja. Una buena comunicación es clave para la gobernanza. Por eso es tan importante diseñar nuevas estrategias a fin de que la ciudadanía mantenga oportuna y certeramente informada de la gestión de gobierno. Dijo también que la tarea de Seminario será además que los ciudadanos estén informados de lo que hacen para combatir al crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad. Nosotros hemos incautado en nuestro primer año de gobierno 300 toneladas de droga. Y hemos recibido como país la distinción de la ONU de ser el tercer país del mundo en incautar droga. Todo ello y mucho más tiene que ser claramente informado al pueblo ecuatoriano. ¿Pero quién es Andrés Seminario Valenzuela? En el 2007 fue secretario de Comunicación y vocero presidencial del gobierno de Alfredo Palacio. Además es periodista y columnista de Diario El Universo. Entre otros estudios, tiene un masterado en Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolos de la Universidad de Barcelona en España. Es publicista y docente universitario. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. La Corte Constitucional se reunió hoy para analizar la vía que deben seguir las 8 preguntas de la consulta popular planteada por el Ejecutivo. El ministro de Gobierno explica que una vez que se conozca el pronunciamiento de la Corte, podrían plantear 2 preguntas adicionales. Ha pasado ya un mes desde que el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, presentó las 8 preguntas de la consulta popular ante la Corte Constitucional. Y justamente este miércoles, el Pleno del organismo fue convocado para debatir si la vía planteada por el Ejecutivo, es decir, la enmienda, es la adecuada. Pero este es solo el primer pronunciamiento que deberá realizar la Corte Constitucional. Así lo explica el constitucionalista Emilio Suárez. El segundo momento de control es la constitucionalidad de las preguntas. Cuando ya pase y la Corte diga, por ejemplo, que todas las preguntas pueden hacerse vía enmienda, en el segundo momento sí existe el plazo de 20 días a partir de que el juez ponente aboca conocimiento. El gobierno dice que una vez que tenga la respuesta de la Corte, se podrían plantear 2 preguntas adicionales. De hecho, nosotros tenemos alrededor de 4 o 5 preguntas sobre las cuales vamos a escoger 1 o 2. Lo más probable es que haya una pregunta relacionada con la elección de asambleístas en segunda vuelta, pero tenemos que esperar a que la Corte se pronuncie para ver cuáles de esas 4 o 5 preguntas son las más convenientes. En caso de llegarse a plantear nuevas interrogantes, estas también deberán pasar los controles de la Corte Constitucional. La diferencia es que si es que lo que se pretende plantear son 2 preguntas de tipo plebiscito, de tipo consulta popular, que están reguladas en el 104 de la Constitución, estas solamente pasan por el segundo momento de control de la Corte. Es decir, por la constitucionalidad de las preguntas. Con todo ello, si bien los tiempos se acortan, no hay impedimento por ahora para que la consulta popular se realice en conjunto con las elecciones seccionales de 2023. En todo caso, habrá que esperar la estrategia que maneje el Ejecutivo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Hasta mañana las mesas de diálogo entre el gobierno y el sector indígena trabajarán por lograr consenso. Se espera que 4 mesas firmen actas y con acuerdos y desacuerdos.
Daniela Valencia está con nosotros para contarnos los pormenores de las mesas que se han cerrado. 90 días de trabajo. Daniela. Saludos a todos. De las 10 mesas, 6 fueron las primeras en lograr acuerdos, llegando a 128 primeros consensos. La mesa 2 de banca pública y privada logró 6 medidas de alivio financiero, entre ellas la reestructuración de créditos de $3,000 hasta $10,000 y la condonación de créditos de hasta $3,000 para cartera irrecuperable. La mesa 3 de control de precios logró 5 acuerdos. El principal, el SENAE incrementará el 10% de los operativos para frenar el contrabando de los productos agrícolas. La mesa 4 de fomento productivo alcanzó 20 acuerdos. El principal, la construcción de ejecución del Programa Nacional de Agricultura Familiar Campesina. La mesa 5 de energía y recursos naturales cerró con 10 acuerdos, entre ellos la moratoria de 1 año en 15 bloques petroleros, así como no otorgar títulos mineros hasta no contar con normativa de consulta previa. La mesa 6 de derechos colectivos consolidó 14 acuerdos, uno de ellos el rediseño del sistema de educación intercultural bilingüe. Finalmente, la mesa 7 de seguridad, justicia y derechos alcanzó 33 acuerdos. Por ejemplo, se identificará a las personas afectadas por el paro, tanto de octubre de 2019 como de junio de 2022, que requieren atención inmediata y se definirá la asistencia que requieran. Hoy se intentó cerrar 2 mesas, sin embargo no alcanzó el tiempo, por lo que se cerrarán el día de mañana. Transcurren las últimas horas para que se dé por terminado el proceso de diálogo instaurado por el Gobierno Nacional y el sector indígena en búsqueda de la paz. A pesar de que este miércoles se esperaba el cierre de 2 de las 4 mesas restantes, el trabajo se extendió y será hasta este jueves, durante el último día, cuando se firmen las actas con acuerdos, desacuerdos y temas pendientes. En la mesa de empleo y derechos laborales se avanzó en 3 de 5 puntos. De acuerdo al ministro de Trabajo, de a poco se va llegando a coincidencias. Hemos avanzado mucho en aquello de potencializar las inspectorías para poder atender a los trabajadores, también a los emprendedores, para que se dé justicia. En la mesa de educación superior se expusieron 17 puntos. Uno de los planteamientos desde el sector indígena es incrementar en 800 millones el presupuesto para la educación superior. Como también los cupos para los estudiantes que puedan acceder. También hemos pedido que las becas sean dentro de todas las instituciones acogidas de acuerdo al porcentaje de la población de los pueblos y nacionalidades. En cuanto a la mesa de acceso a la salud, de acuerdo a los dirigentes indígenas, existe resistencia en algunos temas, por ejemplo, en otorgar nombramientos a personal de salud. Coincidencia definitiva, un acuerdo definitivo de por lo menos el 50% de los temas que hemos planteado, incluso lo que tiene que ver con los programas de prevención de enfermedades primarias. Este jueves se reinstalará por última vez la mesa de focalización de subsidios a los combustibles. El acto de cierre se realizará el viernes a las 4 de la tarde. Daniela Valencia, 24 horas. El cambio de vocales en el directorio del IES es un primer paso para salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero explican expertos, no basta, pues debería considerarse además dividir la prestación de salud del sistema de pensiones y además otros puntos. El próximo cambio administrativo del Consejo Directivo del IES es una de las tantas aristas que podrían permitir que mejore su funcionamiento. Por eso, la presidenta de la Cámara de Industrias explica el proceso de selección que realizan en conjunto empleadores y trabajadores. Sabemos que quien vaya al IES deben ser personas que cumplan con los requisitos de ley, evidentemente, pero más allá, que sean eficientes, que no quieran prorrogarse en el cargo, que estén dispuestos a rendir cuentas. Sin embargo, es solo una de las piezas del engranaje que tienen que ser arregladas para salvar al Instituto de Seguridad Social. El expresidente del directorio, Víctor Hugo Villacrés, explica, además del necesario relevo, otras soluciones que deberían ser tomadas. La razón de ser de la seguridad social es el sistema de pensiones y ahí ellos establecen 2 variables que deben ser modificadas. El primero está relacionado con variables demográficas y el segundo, el nivel de ahorro. Es decir, tendría que repensarse el sistema de ahorro y reparto y separarlo de la atención médica. Realmente hay que analizar que el seguro de salud es de prima y siniestro. Por tanto, solo los que pagan una prima tienen derecho a atenderse por el siniestro. Y usted me dirá, pero la salud es universal según la Constitución. Sí, pero esa es función del Estado. Además, explica, debería depurarse la atención y cobertura que se brinda a familiares o considerar un aporte extra.
El IES tiene que cubrir a sus afiliados. Si es que existe gente no contributiva en el IES, hay que claramente analizar cómo van a pagarse esas primas. ¿Las va a pagar el Estado? ¿Las van a pagar los padres de familia? En el caso de los jubilados, ¿quién paga esas primas? También recordó que el Seguro Social Campesino, creado en 1968 en otras condiciones y circunstancias, se ha convertido en un seguro de segregación que no cumple con los objetivos. Te dicen a nivel del extranjero, si hay un seguro campesino, ustedes también tienen un seguro citadino, y los citadinos se atienden distinto a los campesinos. Hay que pensar mejor el Seguro Social Campesino, guardando los principios de solidaridad. Recuerda que según la Organización Internacional del Trabajo, hay 3 elementos que deben integrar una seguridad social saludable: la suficiencia, la sostenibilidad y la cobertura. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría participar en la investigación del asesinato de la abogada María Belén Bernal. Así lo confirmó su madre, Elizabeth Otavalo. Las investigaciones no han parado para esclarecer el caso de la abogada María Belén Bernal, asesinada en la escuela de la policía el pasado 11 de septiembre. Desde la Asamblea, la comisión encargada del proceso sigue de su parte recibiendo versiones. La tarde de ayer lo hizo el comandante general Fausto Salinas y hoy la secretaria de Derechos Humanos. Nosotros estamos aquí pendientes sobre este caso. Creo que hay que indicar que ningún caso debe quedar en la impunidad. También tenía que hacerlo Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública, pero se excusó y no compareció en esta comisión. No les interesa, definitivamente. Él sabrá por qué no lo hace. Definitivamente tenemos clarísimo que estamos tras un Estado indolente. A Elizabeth Otavalo esto no le sorprende. Sostiene que hasta ahora el gobierno no le ha entregado información relevante sobre la búsqueda de Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de María Belén Bernal. Ayer fue un mes del asesinato de mi hija y no tengo respuestas. Lo único que tengo es: tranquila, estamos en la búsqueda. Indica que las esperanzas para aclarar este proceso están en las instituciones internacionales. Hace pocas semanas pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participar en la investigación y finalmente, la noche de este martes, recibió una respuesta positiva. Yo pedí que se haga un equipo multidisciplinario para las investigaciones, que sea un seguimiento a la investigación que se está realizando por el crimen, por el asesinato de María Belén. Yo necesito tener más claridad. Mientras tanto, continúa el proceso administrativo dentro de la institución policial en contra de los 13 oficiales y cadetes que habrían estado la noche del asesinato en la escuela de la policía Enríquez Gallo. La madre de la única cadete detenida pide justicia para su hija. ¿Dónde están las demás personas que escucharon todo lo que pasó? ¿Por qué solo mi hija tiene que estar encerrada? ¿Dónde están los superiores? Más noticias del Consejo Nacional Electoral: avanza en el trámite de impugnaciones presentadas por candidatos a las dignidades seccionales. Todavía esperan conocer resoluciones de apelaciones de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. El Pleno del Consejo Nacional Electoral ha resuelto 70 impugnaciones de 81 que presentaron candidatos a las diferentes dignidades de elección popular, que buscan participar en las elecciones seccionales de febrero de 2023. Y consecuentemente nos corresponde resolver en el transcurso del vencimiento de los plazos 11. Recordemos que el recurso de impugnación, según el Código de la Democracia, se lo resuelve una vez que las juntas provinciales electorales han resuelto el recurso de objeción. Los consejeros mantienen sesiones de pleno de manera virtual para conocer estos recursos que llegan de las diferentes delegaciones electorales provinciales del país. Mi voto a favor de aceptar el recurso planteado. Dejar sin efecto el acto administrativo recurrido. El plazo que tenía la Junta Provincial Electoral y el Consejo Nacional Electoral para resolver las objeciones y las impugnaciones respectivamente concluyeron. Inclusive, en algunas sesiones han respondido a varios cuestionamientos. Yo me refiero a la vicepresidencia de tal Junta Provincial Electoral, está a cargo del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral también ha aprobado la participación de 38 candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero aún esperan que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva otras apelaciones. De que en determinados casos no existan más recursos pendientes para que puedan entrar en firme. El listado definitivo de todos los candidatos seccionales se conocerá el 18 de diciembre. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
El precio del petróleo WTI, que es de referencia para Ecuador, se recupera lentamente. Este miércoles llegó a los $89. A pesar de este valor, el país sigue registrando un excedente que se invierte en la importación de combustible, según expertos. La semana pasada, la Organización de Países Exportadores de Petróleo anunció recortar su producción de crudo en 2 millones de barriles diarios. Esta decisión ayudó para que el precio internacional se recupere y actualmente llegue a los $89. En su mejor momento este año, un barril de petróleo WTI, el de referencia para Ecuador, llegó a cotizarse hasta en $123. Un importante extra si consideramos que, incluido el castigo, el país presupuestó recibir $60 por barril. El escenario central es que nosotros podamos vender el petróleo más o menos al precio que estamos vendiendo ahora el próximo año, y pienso que el precio previsto en la proforma es el correcto. Para este exministro de Energía, el problema más grave ahora es la importación. El precio de los combustibles que compramos ha subido mucho más que el del petróleo. En julio se vendió petróleo por $87 y compramos diésel por $171. La diferencia que nos queda es pequeña. Walter Spurrier recalca que la producción petrolera se estanca, pero el consumo de derivados crece desmesuradamente, alentado por el subsidio. Solo en los primeros 7 meses del año el consumo creció 7%, por lo que las importaciones crecieron 6% y las exportaciones cayeron 11%. Y por lo tanto ahora, en lugar de pensar en que se vaya a aumentar la producción petrolera este año, lo que tenemos que esperar es que se recupere a los niveles que tenía cuando subió Guillermo Lasso. Ecuador estima que destinará este año cerca de $4.000 millones para subsidiar combustibles. El costo en 2023 se desconoce aún. Joana Ramos, 24 horas. El descontento de los ecuatorianos por la calidad de servicios públicos ha aumentado. Una encuesta del INEC evidencia que el manejo del sistema carcelario, la falta de insumos y medicinas en hospitales y la tardanza en la emisión de cédulas y pasaportes y licencias tiene molesto a los ciudadanos. Pusieron la calificación más baja de los últimos 6 años. 5 sobre 10 es la calificación promedio que le han puesto los ecuatorianos a los servicios públicos del país. Es la peor nota de los últimos 6 años. Prácticamente son deficientes en cuanto a calidad, en cuanto a atención, en cuanto a cobro. Al ser consultados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sobre 11 tipos de servicios que ofrece el gobierno, los ciudadanos evidenciaron su descontento, sobre todo en lo que respecta al manejo y la administración de las cárceles. Le pusieron 4 sobre 10. Y eso evidentemente se debe a los cerca de 400 muertos que han dejado las 9 masacres que se han registrado en el sistema penitenciario. Pero también el descontento de los ecuatorianos se evidencia al hablar del servicio de internet fijo y móvil y de la dotación de medicamentos e insumos en la red de salud. En ambos casos la calificación fue de 5 sobre 10. Aquí me piden cada ampolla y cada suero que le vayan a meter. Como $600 porque no hay medicamentos. Si bien la ciudadanía tiene una mejor imagen de la educación pública y del servicio de emisión de cédulas y pasaportes, los indicadores tampoco son muy buenos, pues califican ambos servicios con poco más de 6 sobre 10, ya que aunque ha habido una mejora en los tiempos de entrega de la cédula de identidad, persisten las demoras en la renovación de pasaportes. Me toca renovar y tengo de hace 3 meses y nada. Descontento similar hay con la emisión de las licencias de conducir. Se está demorando mucho el turno, me dicen que más o menos en 2 meses, un poquito más. Lo cierto es que todo esto aleja al gobierno de una de sus principales metas, que el índice de percepción de calidad de los servicios públicos alcance los 8 puntos sobre 10 hasta el 2025. Tendrá que hacer muchos esfuerzos, tendrá que cambiar algunas políticas. Desde junio el gobierno monitorea más de cerca la atención a los usuarios de los servicios a través de un estudio de satisfacción de servicios públicos contratado con una consultora particular, que se supone debe ser usado como insumo para tomar acciones estructurales que permitan mejorar los servicios que se brindan a los ciudadanos, algo que no en todos los casos se ha dado. Luisa María Heredia, 24 horas. Y entre cifras poco claras sobre su efectividad, el estado de excepción que rige en Guayaquil, Durán y San Borondón terminará este 14 de octubre. Pese a que la violencia no cesa y las necesidades de la policía para combatir el crimen abundan, desde el gobierno aseguran que la medida ha tenido éxito. El estallido de un artefacto explosivo en el sector del Cristo del Consuelo que acabó con la vida de 5 personas llevó al gobierno a echar mano de una medida que por definición es excepcional, pero que se ha usado más de una vez en contextos de violencia.
A mediados de agosto se decretó estado de excepción en Guayaquil, Durán y San Borondón, cantones que conforman la zona 8. La medida fue renovada el 14 de septiembre pasado y este viernes concluirá. Solo en estos 3 cantones durante el 2022 se cuentan 1.130 asesinatos, 634 más que en 2021, un incremento del 35%. Los sicariatos se cuentan a diario e incluso la policía ha sido víctima de atentados. Pero desde el gobierno, sin profundizar en cifras, se asegura que el panorama es otro. En lo que respecta a las estadísticas, ahorita pues no tengo precisiones, pero no ha habido incremento de hechos delincuenciales. El presidente destacaba en la sesión solemne del pasado 9 de octubre las cifras del estado de excepción, con especial énfasis en Guayaquil, y habló de 20.000 detenidos solo en la ciudad. Solo en Guayaquil ha habido más de 745.000 operativos y 20.000 detenidos. No detalló por qué delitos han sido detenidas esas 20.000 personas. ¿Dónde están o de dónde se obtuvo esa cifra? Pues para dimensionar todo el sistema carcelario del país, alberga a 35.000 detenidos. Eso indica que primero hay un desconocimiento y segundo puede haber una improvisación y eso es sumamente negativo. Aquí se tienen que manejar cifras exactas por parte de todas las instituciones. El estado de excepción terminará, pero las necesidades de la fuerza pública no. Desde el gobierno se insiste en que se gestione el presupuesto para atenderlas. Hemos destinado $5 millones para mejorar aquí en Guayaquil las condiciones de 89 unidades de policía comunitaria. Falta nuevamente repuestos para vehículos, falta para combustible. Estamos generando una institución de mendigos. Hace falta un plan realizable y medible, asegura Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar. Pero primero hay que partir por transparentar y aterrizar las cifras que hoy, a punto de terminar un renovado estado de excepción en Guayaquil, Durán y San Borondón, no son claras. Mientras la violencia no cesa y el miedo en las calles tampoco. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La crisis carcelaria sigue en análisis dentro de la Asamblea. Autoridades informan sobre acciones frente a los últimos acontecimientos en las cárceles y qué medidas se ejecutan para buscar terminar con este problema. Nuevamente la mesa de seguridad de la Asamblea se convoca para tratar la crisis carcelaria. Los familiares de las personas privadas de libertad fueron los primeros en exigir al gobierno una solución a todo lo que sucede. Revelan las problemáticas que se generan dentro de los centros de rehabilitación. Las cosas que venden allá adentro son caras, una funda de pan, una cola, todo. Ahí para salir al centro, al policlínico, hay que pagar $5 para que los puedan sacar. Por su lado, las autoridades señalan que se han tomado medidas y que se han hecho más de 4.800 operativos desde que inició el 2022. 107 armas de fuego que han sido incautadas. 13.110 municiones de diferentes calibres. La herramienta que les sirve desde adentro para disponer actividades ilícitas afuera. 1.884 teléfonos celulares. Mientras tanto, en materia de inteligencia fue poca la información que se compartió por la reserva del caso. Y aquí está el plan de inteligencia y aquí está el plan de búsqueda. ¿Ha servido o no ha servido? Porque las masacres han continuado y no se ve una disminución. Si es que lo que está sucediendo adentro va más allá de las alertas estratégicas, bueno, hay que también señalar que puede haber una falla del control interno del determinado centro penitenciario. El tema fue cuestionado por los legisladores, a lo que Cobo respondió que deberían reformar las leyes para que se pueda entregar esa información. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más de 30.000 hinchas llegarán desde Brasil y de otros países hasta Guayaquil vía aérea para la final de la Copa Libertadores. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo ha realizado adecuaciones para recibir a la gran cantidad de aeronaves adicionales que llegarán a la ciudad. Con las entradas casi agotadas para la final única de la Copa Libertadores en Guayaquil, son miles los hinchas que llegarán al puerto principal, sobre todo desde Brasil. Tan solo vía aérea llegarán más de 30.000 personas a la ciudad.
La venta de pasajes aéreos ha sido un éxito. Hoy, conseguir un vuelo hacia Guayaquil, el día de la final, es todo un desafío. Hay una gran demanda. Para esos días prácticamente ya no existen lugares disponibles. Las ocupaciones son muy buenas. Y eso solo hablando de vuelos comerciales, pues a eso se suman los privados y vuelos charter. Hasta el momento tenemos confirmados 43 vuelos charter y 26 vuelos privados. Son 3 las aerolíneas que conectan a Brasil con Ecuador, haciendo escalas en otros países: Avianca, Copa y Latam. Latam ha puesto más vuelos. Esta masa de pasajeros llegará a Guayaquil al menos 2 o 3 días antes del partido. Recibirlos necesitará de todo un contingente. Eso lo saben en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Esperamos que vamos a tener aproximadamente cerca de 300 personas adicionales haciendo el trabajo eventual durante esa semana. Aquí en la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo también se trabaja a propósito de la final única de la Copa Libertadores. Y es que desde hace varios días se está ampliando el número de plataformas y creando nuevas para recibir a la gran cantidad de aeronaves extras que van a llegar acá al puerto principal con los aficionados, sobre todo de ambos equipos brasileños. Vamos a tener 50 posiciones adicionales de estacionamiento para aeronaves privadas. Pese a ello, el espacio será insuficiente, pues se estima un incremento de 200 aeronaves a la operación regular del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. De ahí que Aviación Civil habilitará 176 puntos de parqueo para las aeronaves adicionales en los aeropuertos de Manta, Salinas, La Tacunga y Quito. El ingreso al aeropuerto de Guayaquil también tendrá restricciones para la final de la Libertadores. De esta manera se prepara el puerto principal para recibir a los miles de fanáticos en la final única de la Copa Libertadores. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.